Concepto y contexto histórico del constitucionalismo. El término constitución en sentido moderno aparece durante los procesos revolucionarios de Reino Unido, Norteamérica y Francia de finales del siglo XVIII. Aún así, la palabra constitución también se utilizó con anterioridad, por eso se habla de un constitucionalismo antiguo. En época medieval y moderna se utiliza el término sobre todo en sentido material, es decir, se habla de constitución como un estado de cosas de un territorio, como la forma de gobierno, como la forma de las condiciones religiosas, políticas y económicas de un territorio. Dando un vistazo a la línea de tiempo encontramos varias civilizaciones que son necesarias de mencionar desde donde parte el origen del constitucionalismo. Los griegos denominaban politeia a la constitución del Estado, aludiendo a la unidad corporativa del total de los ciudadanos, o la estructura sociojurídica que ordena en una entidad a la ciudadanía. E incluso Aristóteles hablaba ya de constitución como del principio según el cual está ordenada la autoridad política. Por otra parte, en Roma, el vocablo latino constitutio, usado por Cicerón en su obra De República, tiene el sentido de forma de un régimen. Cicerón fue quien primero utilizó el término constitución en su sentido actual, pero hay que señalar que el término no significó para ellos una garantía contra los abusos del poder, ni el ejercicio de los derechos individuales por parte de los ciudadanos. Ahora, pasando a la Edad Media, donde por mucho tiempo se entendió por constitución una regla o edicto emanado de las autoridades eclesiásticas, permitiendo de este modo que cada orden religiosa tuviese su propia constitución, con el surgimiento del comercio en el siglo XI en Europa, nació una nueva clase social, la burguesía, quienes aspiraban a una mayor libertad, entendiendo este concepto no solo como un derecho natural, sino como algo útil, pragmático, que facilitaría sus actividades productivas. De ahí nace su lucha que dio origen a las cartas o fueros comunales, que significaba un nuevo concepto de constitución. Bien, como sabemos, la historia inglesa ha sido bastante importante para el desarrollo de derechos y libertades y tiene varios aportes importantes, entre los cuales están, primero, la Carta Magna. La Carta Magna de Libertades fue un pacto entre el rey de Inglaterra Juan Sin Tierra y la nobleza del sur, firmado el 15 de junio de 1215 en Sussex. En segundo lugar está el Parlamento. Se denomina Parlamento de Inglaterra al poder legislativo del Reino de Inglaterra. Sus raíces se remontan a principios del periodo medieval. En tercer lugar está el Petition of Rights, la petición de derechos. Es un importante documento de carácter constitucional que establecía garantías para los súbditos del reino. Estas no podían ser vulneradas por nadie, ni siquiera por el rey. Es consecuencia de los problemas que surgen entre el rey Carlos I de Inglaterra y el Parlamento, y como consecuencia de estos surge el Petition of Rights. Estados Unidos y las 13 colonias. Las 13 colonias eran un grupo de colonias británicas en la costa este de América del Norte fundadas en los siglos XVII y XVIII que declararon su independencia en 1776. Formarían lo que hoy llamamos Estados Unidos. Fueron establecidas por colonos procedentes de Gran Bretaña, protestantes de habla inglesa y formaban parte de las posesiones de Gran Bretaña en el Nuevo Mundo. Las 13 colonias tenían sistemas políticos, constitucionales y legales muy similares. El gobierno británico operaba sus colonias bajo una economía basada en el mercantilismo, en la que el gobierno central administraba todas las posesiones para el bien de la metrópoli. Sin embargo, las 13 colonias tenían un alto grado de autonomía y progresivamente comenzaban a resistir con mayor fuerza las demandas del gobierno británico. En la década de 1750 comenzaron a colaborar entre sí las colonias en lugar de tratar directamente con Gran Bretaña. Estas actividades intercoloniales cultivaron un sentido de identidad americana compartida y condujeron a las peticiones de protección de sus derechos. Desde los primeros días del colonialismo, cuando los colonos británicos y alemanes iban a lo que hoy son los Estados Unidos, buscaban la libertad religiosa.
los Estados Unidos han estado profundamente influidos por la religión. Tal influencia continúa en la cultura estadounidense, en la vida social y en la política. Varias de las 13 colonias originalmente fueron establecidas por colonos que querían practicar su propia religión sin discriminación. La colonia de la Bahía de Massachusetts fue establecida por puritanos británicos, Pensilvania por los cuáqueros británicos, Maryland por los católicos británicos y Virginia por los anglicanos británicos. El proceso de consolidación de las 13 colonias se da como respuesta negativa a las medidas políticas y económicas tomadas por George III, rey de Inglaterra. Tras diversas acciones de rechazo no atendidas por el gobierno inglés por parte de los colonos, los mismos, dirigidos por personajes como Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y otros, decidieron declarar su independencia el 4 de julio de 1776 y constituir el primer país libre del continente americano, Estados Unidos de América. Revolución de la independencia de las 13 colonias. Este fue un proceso mediante el cual el territorio de las 13 colonias logró independizarse de Inglaterra, constituyendo lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Las causas de su rebelión fueron dos, una causa económica y una causa política. Tras la Guerra de los 7 años, enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, del que Inglaterra salió victorioso, se presentó una crisis económica que la corona británica intentó solventar por medio de la subida de impuestos, hecho que sin lugar a dudas afectaría principalmente a las colonias. Causa política. Fue frente a la negativa de que las colonias tuviesen un representante, es decir, voz y voto en el Parlamento británico. Si bien esas fueron las causas, los hechos que éstas más adelante generarían fueron de total ofensa para el orgullo de los británicos, pues en 1773 la rebelión dio inicio con el denominado Motín del Té por el gran valor simbólico y monetario de esta mercancía. 3 años después, es decir, en 1773, se firmaría la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, solo 7 años más tarde, Gran Bretaña reconocería tal independencia, terminando con el conflicto armado, siendo así un Estado liberal cuya base es la soberanía nacional. La nación estaba formada por 13 colonias, las cuales representaban las 3 estrellas de la primera bandera de Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de los años se fueron agregando estrellas por cada estado admitido en la Unión, conformando así un total de 50 estrellas. Cada franja horizontal que posee la bandera representa las 13 colonias nativas de Estados Unidos. Importancia histórica. Esta fue la primera revolución real de toda la historia, lo que más adelante impulsaría las ideas de la Ilustración, llevando a Francia a su propia revolución. Además, gracias a esto Estados Unidos creó la primera constitución escrita, esto es, la Constitución Federal de 1787. Esta constitución plasmaría los ideales liberales, creando un Estado en forma de república, donde el presidente gobierna, el Congreso crea las leyes y la Corte Suprema juzga los delitos. La Constitución contiene como una de sus características más distintivas el ser suprema. Esta supremacía radica en 2 vertientes esenciales, la formal y la material. La Constitución es formal al ser una ley que, a diferencia de otras, fundamenta y ordena la validez de todo un sistema jurídico, estableciendo un procedimiento dificultoso para su reforma, así como los criterios para la creación de otras normas. Y en el otro sentido, que es el material, ya que la Constitución se concentran los valores y principios fundamentales que rigen a una organización político-social, los cuales solventan las necesidades vitales de justicia de sus integrantes. Estos valores y principios dan sustento y razón de ser al sistema constitucional, pues expresan no solo los anhelos sociales más arraigados o trascendentales para una comunidad política determinada, sino también aquellos que son universales e inherentes a la persona. Es notorio cómo los primeros estados donde se instauraron constituciones como normas rectoras, los poderes públicos se encauzaron a ejercitar los contenidos básicos de la Constitución, por ser mandatos expresos de la voluntad popular y por ende mandatos ineludibles en su cumplimiento. En este sentido, las constituciones vinieron a sustituir la soberanía plenipotenciaria del monarca que actuaba ilimitadamente, sometiéndose solo a su voluntad. Con la vigencia de la Constitución como ley suprema, los actos de todo poder político dentro del Estado tuvieron que sujetarse a los contenidos y límites previstos por la misma Constitución, teniendo como fin último garantizar la libertad de los individuos.
La Revolución Francesa de 1789 representó el fin de un mundo, lo que luego se le llamaría Antiguo Régimen, y inició otro, la época moderna, que en cierto modo sigue siendo la actual. Luis XVI encarnó en su tragedia personal la contradicción insoluble entre las dos épocas, convencido de que reinaba sobre los franceses en virtud de un derecho divino y que por tanto no tenía que rendir cuentas de sus actos a nadie, pues seguía con lo que se venía presentado desde su abuelo Luis XIV, el despotismo y el absolutismo. Luis se enfrentó a una situación totalmente nueva que nunca llegó a comprender, debatiéndose entre su personalidad afable y acomodaticia y el parecer de sus consejeros más autoritarios, entre ellos su esposa María Antonieta, viciada por sus derroches en fiestas de sociedad y en atuendos que no eran necesarios y ridículos. El monarca aceptó de mala gana en 1788 una asamblea estamental para discutir la crisis financiera de la monarquía, pero no creyó que la iniciativa fuera a tener consecuencias. Así, cuando se produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero detonante de la revolución, no se consideró que el episodio tuviera suficiente importancia como para anotarlo en su diario personal. Los hechos enseguida le hicieron ver el terror. Con la invasión de Versalles, unas semanas después, fue invadida por una masa revolucionaria. Luis y María Antonieta eran llevados a París y donde se vieron obligados a actuar como reyes constitucionales. Tras el fracaso de su intento de huida en 1791, la hostilidad contra la monarquía se acentuó hasta la insurrección de 1792 y la puesta en marcha del terror revolucionario, una de cuyas primeras víctimas fue el rey Luis XVI, guillotinado en 1793, ya lo habíamos mencionado antes. Con esta ejecución y la proclamación de la República, los revolucionarios creían haber puesto fin a lo que veían como una larga época de opresión del pueblo por los reyes y la aristocracia, inaugurando una era de libertad, de igualdad y de fraternidad, como lo dice el lema de la revolución, como rechazaba la principal máxima inspiradora de la revolución. El aporte de la revolución fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la supremacía de la ley, la atribución del poder y el paso de un estado teológico a uno antropocentrista, pues las ideas se encontraban con las de la Ilustración. En la práctica, el desarrollo de la revolución estuvo lejos de los sueños idealistas de los pensadores ilustrados. La guerra exterior, la lucha de partidos, la persecución implacable del adversario en el interior crearon una situación insostenible, que solo se remedió con el establecimiento de un nuevo tipo de monarquía, la de Napoleón. A estos le denominan los historiadores como un círculo vicioso en el que entra la supremacía de la ley, en la que creía el pueblo francés, porque decaía constantemente. No había una protección del poder constituyente, un ejemplo claro de cómo se pasó de la revolución al régimen del terror, de Robespierre con la guillotina, por derecho a la igualdad, y de ahí al imperio de Napoleón. Es decir, Francia, al no conseguir una república, volvía a la monarquía, pues no le quedaba de otra. Francia ha tenido 5 repúblicas desde entonces, desde 1789, hasta que decidió junto a Europa poner los ojos en el modelo norteamericano, que incluso años antes de la revolución habían considerado e impuesto su modelo, que la supremacía constitucional era lo eficiente para un Estado donde su pueblo estuviese dotado de derechos, más allá de una declaración, una fuerza vinculante.